Durante años, personas desaparecieron en Guerrero sin testigos, sin cuerpos y sin registros. Autobuses llegaron a sus terminales con pasajeros faltantes. Vehículos fueron encontrados abandonados en caminos rurales, con las puertas abiertas y las llaves aún en el encendido. Teléfonos sonaron sin respuesta. Familias enteras dejaron de verse. Cuando los familiares denunciaban las desapariciones, recibían siempre la misma explicación. La gente se va, la gente huye, la gente decide no ser encontrada. Pero la verdad no fue que desaparecieron, fueron tomados. Guerreros Unidos no operaba como una pandilla común, funcionaba como un sistema controlado de detención, interrogatorio, ejecución y eliminación de cuerpos. Su territorio abarcaba zonas de Guerrero donde carreteras, caminos rurales y retenes policiales se cruzaban. Algunos retenes usaban uniformes, otros no los necesitaban. Los conductores eran detenidos, interrogados, revisados y seleccionados. El acento, el apellido, la placa del vehículo o los contactos del teléfono podían convertirse en una sentencia de muerte. Las víctimas no siempre eran objetivos específicos. Muchas simplemente eran útiles. Quienes eran capturados con vida eran trasladados lejos de las carreteras principales, a casas de seguridad, edificios abandonados o campamentos improvisados ocultos entre cerros y terrenos agrícolas. No eran puntos de paso temporales, estaban diseñados para el cautiverio. Ventanas bloqueadas, puertas reforzadas. Las víctimas eran atadas con cuerdas, alambre o cinchos de plástico, manos a la espalda, tobillos amarrados. La movilidad era eliminada desde el primer momento. El cautiverio era deliberado y prolongado. Los testimonios de sobrevivientes y los análisis forenses posteriores mostraron patrones repetidos una y otra vez. La comida era casi totalmente negada. El agua se racionaba o se retiraba por completo. Las víctimas eran mantenidas despiertas, interrogadas de forma repetitiva y golpeadas sin importar si respondían o no. Se usaban objetos contundentes, palos, culatas de rifles, botas. Las lesiones recuperadas en restos humanos mostraban costillas fracturadas, mandíbulas rotas, dientes destrozados y hematomas cicatrizados bajo tejido en descomposición, lo que indicaba abusos ocurridos días antes de la muerte. Algunas víctimas eran retenidas poco tiempo, otras se deterioraban lentamente. La pérdida de peso era visible en restos óseos. La masa muscular había desaparecido. La deshidratación se reflejaba en la densidad ósea y el estado de las articulaciones. En algunos casos, las víctimas eran obligadas a presenciar el abuso o la ejecución de otras personas. El objetivo no era solo obtener información, era imponer control. Las ejecuciones no eran caóticas. Cuando Guerreros Unidos decidía que alguien debía morir, el método se elegía según la situación. Las armas de fuego eran comunes, pero no siempre se usaban de inmediato. Las autopsias mostraron heridas de bala a corta distancia, compatibles con posiciones de rodillas o sentadas, orificios de entrada en la parte posterior de la cabeza, trayectorias descendentes. Algunas víctimas eran ejecutadas tras días de cautiverio. Otras eran golpeadas hasta perder el conocimiento y luego asesinadas. En varios casos, la evidencia forense sugirió que las víctimas eran ejecutadas una por una, frente a otras personas. No era accidental, era intencional. El terror psicológico formaba parte del proceso. Una vez producida la muerte, comenzaba la siguiente etapa. Los cuerpos no se dejaban en lugares visibles, eran cargados en vehículos y transportados a sitios de enterramiento ya seleccionados. Lugares rurales, silenciosos y conocidos por los perpetradores. Terrenos agrícolas, caminos de terracería, propiedades abandonadas. Muchos sitios eran reutilizados repetidamente. Las fosas eran poco profundas. Rara vez superaban el metro de profundidad. Los cuerpos se colocaban directamente en la tierra, a veces envueltos, a veces no. En varias fosas, los cuerpos estaban apilados. En otras, capas delgadas de tierra separaban grupos de víctimas. En ocasiones, se usaba cal. No para preservar, sino para acelerar la descomposición y reducir el olor. Esto dificultaba aún más la identificación posterior. Con el tiempo, la tierra se saturó. Durante la descomposición, los fluidos se acumulaban. Insectos y animales desplazaban los restos. Los huesos se movían y se mezclaban. Cuando las fosas eran reutilizadas, los cuerpos más recientes
se colocaban sobre los anteriores, comprimiendo lo que quedaba debajo. En algunos lugares, el suelo quedó permanentemente oscurecido. Estos sitios no eran casos aislados. A medida que las familias perdían la esperanza, se formaron brigadas de búsqueda. Sin equipo, sin protección, solo con palas y las manos desnudas, comenzaron a excavar donde los rumores señalaban. Lo que encontraron fue consistente en todo Guerrero: zapatos sin pies, cinturones sin cuerpos, dientes esparcidos en la tierra, fragmentos de cráneos, ropa reducida en restos. Muchos cuerpos estaban incompletos. Los animales habían arrancado extremidades. El clima había destruido el tejido. En varias fosas, los huesos de distintas personas estaban mezclados, haciendo imposible su separación. En otras, solo quedaban fragmentos, suficientes para confirmar la muerte, insuficientes para identificar a la persona. Las pruebas de ADN se retrasaron durante años. Muchas víctimas nunca fueron reportadas como desaparecidas. Las familias tenían miedo a represalias. Otras víctimas eran migrantes cuyos familiares vivían en otros estados o países. Muchos no conservaban documentos. La identificación se estancó. Decenas de cuerpos se convirtieron en números, cientos en estimaciones. La conexión con Guerreros Unidos se volvió innegable. Pruebas balísticas vincularon armas a operaciones conocidas del cartel. Testimonios ubicaron a integrantes del grupo en múltiples sitios de enterramiento. La geografía de las fosas coincidía con las zonas controladas por la misma red criminal implicada más tarde en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las autoridades se vieron obligadas a reconocer lo que las familias ya sabían. Estas fosas existían mucho antes de esa noche y continuaron después. Ayotzinapa no fue el inicio, fue el momento en que el sistema quedó expuesto. La evidencia posterior mostró que la policía local no solo fue cómplice, en muchos casos fue facilitadora. Las víctimas eran detenidas bajo apariencia de autoridad y entregadas. Vehículos atravesaban retenes sin revisión. Reportes eran alterados o nunca elaborados. La maquinaria de la desaparición funcionó porque era compartida. Para cuando las autoridades admitieron públicamente la magnitud de las matanzas, ya se habían descubierto decenas de fosas. Investigadores independientes creen que el número real es mucho mayor. Muchos sitios nunca fueron excavados. Algunos fueron destruidos por obras o por el clima. Otros fueron borrados deliberadamente cuando aumentó la atención pública. Para las familias no hubo cierre. No recuperaron cuerpos, recuperaron fragmentos. Un zapato con un nombre escrito, una hebilla de cinturón, un pedazo de tela reconocido por el tacto, no por la vista. Pruebas de muerte sin restos para enterrar. Muchas familias siguen buscando, sabiendo que cada fosa encontrada probablemente representa varias más que nunca serán localizadas. Guerreros Unidos no solo asesinó personas, diseñó un sistema para borrarlas de la existencia física, legal y social. Y Guerrero se convirtió en un lugar donde la tierra misma guarda la evidencia de cómo la muerte masiva puede organizarse, repetirse y ocultarse a plena vista. Gracias por escuchar. Crimen 24. Suscríbete para más historias reales de crimen, violencia y muerte documentadas sin filtros.